Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, correspondiente a este sábado 14 de agosto. Vamos a ver un poquito acerca, y más bien vamos a continuar un poquito acerca del tema que habíamos iniciado anteriormente en cuanto a al tema de las empresas familiares. Vamos a ver, vamos a repasar rapidito, ahí lo tienen en su pantalla ustedes, qué cosa es una empresa familiar. Si ustedes se fijan, dice que una empresa familiar es una organización controlada y operado por los miembros de una familia. Algo bien bonito e interesante en esta parte de las empresas familiares que dice que las empresas familiares son empresas con alma, porque el corazón de las familias está en ellas. Entonces, esa es una de las partes de las empresas familiares importantes en el desarrollo de cualquier cátedra, importante en el desarrollo de cualquier actividad, ya que podemos determinar y ver que las empresas familiares tienen un poquito de amor. Es decir, si ustedes tienen algún negocio, si su abuelo tenía una pulpería, si su mamá tiene un negocio o si ustedes mismos tienen un negocio, ustedes se dan cuenta del amor que uno le tiene a ese negocio, que uno le tiene a esa empresa, ¿verdad? Entonces, son empresas con alma. Yo recuerdo, por ejemplo, el negocio de mi abuelo con mucho amor, con mucho cariño, pero sin embargo no lo continuamos. ¿Qué es una empresa familiar? Según esta definición de J. Davis, dice que una empresa cuyo control es ejercido, dice, por una sola familia en la que dos o más integrantes influyen significativamente en la dirección de la empresa, mediante roles de dirección, gobernabilidad, derecho de propiedad, relaciones familiares. Y luego tenemos, y le complementa algo más, un señor de apellido Gallo ahí, que dice que la intención es que esta empresa familiar siga en propiedad de la familia. Me permito utilizar estas presentaciones que fue donde nosotros hicimos la maestría en empresas familiares y tenemos el derecho del autor para fines educativos. En este caso, pues ustedes se fijan, es un logo ahí que dice Proyecto de Empresas Familiares, UNIBIT. Entonces, un proyecto que la UNI ejecutó, ¿verdad? Con fondos del BID. Y el profesor es el ingeniero Santiago Antognoli. Él es un argentino máster, doctor, quiero decir, perdón, en negocios familiares. Quizás algún día podemos tener alguna charla con él por webinar, ¿no? Podemos hacer ese tipo de actividades. Si ustedes se fijan, ahí tenemos tipos de empresas familiares en función del grado generacional. Una primera generación es cuando tenemos el fundador de la empresa. Una segunda generación es cuando los hijos del fundador continúan la empresa. Y una tercera generación es cuando los nietos del fundador eh, continúan la empresa. Les voy a dar 5 minutitos para que ustedes piensen qué les llama la atención de esas generaciones. Vayan pensando, vayan anotando en su cuaderno qué es lo que les llama la atención. Y vamos a ver algunos aspectos relacionados con la empresa familiar, pero necesito que observen esos cuadros, primera, segunda y tercera generación, qué cosas les viene a la mente. Las vayan anotando. A ver, muchachos, ¿ya pensaron? Perfecto. Tenemos ahí 3 cuadritos, primera, segunda y tercera generación. Si ustedes observan, muchachos, en la primera generación es más a nivel de una persona, si ustedes se fijan.
poniéndolo de esa manera, ¿verdad? Pueden ser, normalmente los fundadores es siempre una pareja, los abuelos, por decir así. Y en la segunda generación, el abuelo ya tuvo 2, 3 o 4 hijos. Por lo tanto, se va ampliando la base familiar dentro de esa empresa. Y a una tercera generación es mucho más grande, porque eso ya es un consorcio de primos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí es donde a la medida que la empresa se va haciendo más grande, se va haciendo más conflictiva, ¿verdad? Entonces a eso es que se refiere esa parte. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está lo que estamos conversando. En la primera generación, el fundador controla la empresa, la propiedad puede ser única o compartida, pueden haber relaciones familiares cercanas, hermanos trabajando o cónyuges de los hijos. Ya en la segunda generación dice que está en control de los hijos o los sobrinos si fuese una empresa familiar de 2 hermanos. Esta propiedad dice que está en varios hermanos o primos, y la tercera generación dice que es una federación de primos, propiedad en nietos, y aquí es donde se presenta el grave problema de las empresas familiares, porque hay una gran complejidad a la hora de establecer sistemas formales, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿y yo qué hago? Porque el otro, entonces ya hay más problemas de nivel familiar. Y entonces yo les decía en mi clase primera que las empresas familiares, al igual que la empresa tradicional, busca cómo tener rentabilidad, pero en este caso es rentabilidad más armonía familiar. ¿Se acuerdan, muchachos? Ok, todo esto va continuando por ahí. Y luego, en función del nexo familia-empresa, tenemos en la empresa de trabajo familiar, la empresa de dirección familiar, la empresa familiar de inversión y la empresa familiar coyuntural. Vamos en la medida que vayamos avanzando y vamos a poner ejemplos y trabajo y etcétera. Eso es un estudio de la influencia que tienen las empresas a nivel del mundo. Es un estudio que hizo el BID y dice que constituyen entre el 80 y 90% de todos los negocios. Todos los negocios. Generan el 75% del Producto Interno Bruto en casi todo el mundo. Y algo bien importante, importantísimo de la empresa familiar es que emplean al 85% de las fuerzas laborales. Entonces ustedes se miran que qué impacto más enorme y económico que tiene la empresa familiar a nivel de la economía. La empresa familiar a nivel del desarrollo, a nivel de generación de empleo y un montón de cosas más. Por eso es que las empresas familiares es un tema que no tenían las universidades que dejar de un lado. Y les comento que este módulo de empresas familiares se hizo por la gestión que hizo el BID a través del CNU para la incorporación del tema como tal en los planes de estudio de la ciencia económica. Y es algo bien importante, muchachos. Tengan que sí. Vamos a ver este cuadro. Yo ya se los adelantaba anteriormente, y es la preocupación que tenemos a nivel de empresas familiares, porque existen, existen en un emprendimiento de abuelos un 100% de empresas. Sin embargo, cuando ya lo reciben los hijos, apenas pasan un 30%. Y en la tercera generación, un 10% y mucho menos en cuanto a la sucesión de las empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en esta tercera generación es donde se dan los conflictos. Y si recuerdan, y me voy a regresar, si recuerdan, aquí tenemos la tercera generación, primera, segunda, tercera. En la medida que la empresa se va haciendo más grande, se van haciendo más complejos y tienden a desaparecer. Entonces, casualmente ese es el objetivo de las empresas familiares, o más bien de las familias empresarias, que disculpen, que se continúen de generación en generación estas empresas familiares, casualmente para esto que está aquí, por el empleo que generan, por la participación en la economía local y un montón de cosas más, ¿ok? Eso es la importancia de la continuidad de las empresas familiares
en la, en las, en el tiempo, en el mercado y un montón de cosas. ¿Ok? Las investigaciones demuestran que las empresas familiares funcionan mejor que las que no son y que pueden vivir más si se gestionan de manera adecuada. Entonces, aquí es un tema de gestión, aquí es un tema de decisiones en cuanto a toma de decisiones, es un tema en cuanto a al buen relevo generacional, es un buen tema en cuanto a la parte de quién va a ser el directivo de la empresa. Y la pregunta es cómo. ¿Cómo yo voy a saber que quién va a ser el director? ¿Cómo yo voy a determinar quién va a ser el gerente y todo ese tipo de cosas? ¿Ok? Aquí tenemos lo que estábamos hablando, muchachos, los parámetros de éxito en la empresa familiar. La empresa tradicional busca la rentabilidad. La empresa familiar busca la rentabilidad más lo que se llama armonía familiar. Dice que las fortalezas potenciales más básicas de la empresa familiar son la unidad y el compromiso de las personas que trabajan en ella. Nosotros tenemos y hemos visto en nuestra experiencia, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo como consultores de empresas familiares, esa parte del compromiso de las personas. Entonces, es importante siempre tener en cuenta cuál es el compromiso. Si ustedes se fijan y si ustedes vieron recursos humanos, hay 5 C, pero una de las mejores C que hay en recursos humanos es el compromiso. ¿Qué es lo que yo quiero para mi empresa, para mis trabajadores? Entonces, todos esos puntos tenemos que tenerlos siempre bien presentes de manera que se pueda dar la continuidad, la sucesión y un liderazgo que una las distintas o las demás ramas de mi empresa familiar, ¿verdad? Una a la familia y no la desuna, porque ahí vamos a ver cuáles son las trampas, vamos a ver cuáles son el por qué hay conflictos en la empresa familiar, vamos a ver y cuáles son esas trampas que generan conflictos en la empresa familiar y nos vamos a dar cuenta de que la parte económica, lamentablemente, es la que genera esos conflictos entre las empresas familiares. Bueno, entonces, aquí, ¿cuáles son los factores de éxito? Estábamos viendo parámetros de éxito, rentabilidad más armonía familiar, que no se me les olvide. Factores de éxito, la participación de la familia en la dirección de los negocios, las competencias profesionales que dirigen a la empresa, la personalidad de los directivos y la capacidad de trabajar en equipo, la sucesión de la dirección, propiedad en varios hermanos o primos. Entonces, vamos a cada uno de estos temas en el transcurso de la clase, las vamos a ir desarrollando, las vamos a ir comentando y por supuesto vamos a ir ejemplificando, que es la parte más importante y que a mí en lo personal me gusta. Que ustedes tengan ejemplos claros y concretos de por qué muchas veces las empresas familiares fracasan. Yo les ponía muchos ejemplos en la clase anterior que fue presencial y nos dábamos cuenta de que efectivamente falta algo en la empresa familiar y ese algo es lo que vamos a ver en esta clase que está luciendo. Dentro de la fortaleza de la empresa familiar tenemos las relaciones de afecto, el compromiso, el servicio, la visión de largo plazo. Todos esos son aspectos que tienen que ver con qué es lo que a mí como empresa familiar me fortalece. En cuanto a las relaciones de afecto, yo les decía, para cualquier empresario, para cualquier padre, para cualquier hermano, ver el éxito de algún familiar en su empresa familiar es excelente, es bonito, ¿verdad? Alegrarse. Y algo bien importante, esto de la empresa familiar dice que es la visión de largo plazo. En la visión de largo plazo, por ejemplo, es que venga yo y involucre desde muy pequeño a los niños
en mi empresa familiar. Yo tuve la oportunidad en unos años hacia atrás, cuando trabajaba en el banco, cuando era gerente del banco, había un cliente que es dueño de una línea de supermercados grande y llevaba a su niña al banco. Y yo recuerdo que la chumina era traviesa en el banco. Y fíjense que en la empresa era peor. Entonces, el tiempo pasa, muchachos. Yo ayer tenía la edad de ustedes. Ayer tenía la edad de ustedes. El tiempo pasa rápido. El día de hoy es la gerente de mercadotecnia de esa empresa familiar. Yo siempre que la veo la recuerdo. Ay, me acuerdo cómo era vos, fulanita, le digo. Mira qué bonito cómo estás ahora ejecutando la mercadotecnia de la empresa. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos hablando de esa visión de largo plazo, estamos hablando que tenemos que establecer que la persona que tiene que trabajar en la empresa familiar o que va a trabajar en la empresa familiar tiene, vamos a poner la palabra tiene en mayúscula, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Porque muchas veces se quedan trabajando en la empresa familiar y lo hacen de una manera empírica. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno trabaja de una manera empírica, lamentablemente no podés ver más allá, ver el futuro, ver las estrategias. Y muchas veces contratamos colaboradores que son más preparados que los dueños de la empresa. Y entonces ahí se nos puede dar un conflicto. ¿Me entienden? Un conflicto, toma de decisiones y un montón de cosas más. Bien. Lean esas cuatro, muchachos, por favor. Bien. Esa fortaleza que ustedes miran ahí, la vocación, la rapidez en la toma de decisiones, la estabilidad de los ejecutivos, la confianza, está relacionado como los familias empresarias, como la empresaria familiar. Porque si ustedes se fijan en las empresas tradicionales, las tomas de decisiones muchas veces los gerentes se tienen que estar pidiendo autorización y el otro tiene que pedir autorización hasta que llegue a un nivel más alto. En este caso, las tomas de decisiones son más rápidas, por lo tanto, eso contribuye a tener una mejor movilidad de la empresa en cuanto al mercado, en cuanto a los clientes y un montón de cosas más. La estabilidad de los ejecutivos, sobre todo ejecutivos de mando medio, hay una gran estabilidad porque son familiares o la mayoría son familiares o el desarrollo de estos ejecutivos pues se hace de manera que tengan un tema de permanencia dentro de la empresa familiar. Y luego la confianza. Lógicamente, he visto también casos de hijos que han desfalcado a sus empresas familiares con grandes cantidades. Y también he visto cómo actúa el padre. En este caso, un ejemplo, ustedes recuerdan que yo siempre les pongo el ejemplo, la chavala les robó más de 2 millones de Córdoba y la madre se fue para los Estados Unidos. Ella se fue para los Estados Unidos y el papá le dijo, no, venite, vamos a trabajar, eso lo vamos a reponer. ¿Me entienden? Porque existe el afecto, la sangre, le decía yo en esas empresas familiares. Una hija lejos de su padre, con un negocio generando empleo, generando utilidades. Y entonces no crean, fue una historia bien triste, pero sin embargo fue un modelo de, un modelo de perdón, si ustedes quieren, en cuanto a lo que había hecho, pues imagino que se los cobraron, no creo que no. Bien,
Algunas trampas de la empresa familiar dice que la confusión entre el hecho de ser propietario y tener la capacidad para dirigir. Lean por favor, muchachos, esas partecitas ahí. Léanlo, porfa, esas 2, 4, 6 trampitas que pone Miguel Gallo de la empresa familiar para que las discutamos. Léanlas. Muchas veces, muchas veces hay una gran confusión entre el hecho de ser propietario y tener la capacidad para dirigir. Hay veces creemos que como somos los dueños, podemos hacer y deshacer. Y las cosas no funcionan así. Hay muchas veces que alguien está de gerente por solamente el hecho de ser familia, pero no tiene la capacidad. Hay una gran confusión de los flujos económicos de la empresa. Una gran confusión. Muchas veces tomamos dinero de la empresa. Y yo lo miro en los micronegocios porque yo amo la microempresa, adoro la microempresa, porque la microempresa es la que genera la mayor parte de empleo del país. La microempresa es la que mantiene el motor de la economía familiar de escasos recursos. Yo amo ver esas personas vendiendo café en esos carretones en la calle y les compro. Yo amo ver a las personas que tienen que dejar las verduras aquí en las casas y les compro. Yo amo esos negocios porque son negocios de subsistencia, son negocios que generan ingresos y de esa manera es que ellos viven el día a día, ¿verdad? Pero sin embargo, a nivel de empresas más grandes, de pequeñas, medianas empresas, muchas veces hay confusión de los flujos económicos. Yo tengo que separar las finanzas familiares, tengo que separar las finanzas familiares de las finanzas de la empresa. Yo trabajo en una empresa, me tengo que asignar un salario. A eso se refiere eso. Luego, la confusión de los lazos de afectos propios de la familia, los lazos contractuales propios de la empresa, el hecho de que seas mi hijo, no te voy a exigir que hagas el trabajo, el hecho de que seas mi nuera, no te voy a exigir que hagas el trabajo. Otra trampa de la empresa familiar es el retrasar, perdón, innecesariamente la sucesión. Miramos muchos viejitos trabajando, viejitos, 70, 80, trabajando. Hay que jubilarse. La jubilación no es mala. La jubilación viene de la terminología de júbilo. Júbilo, eso, y el júbilo es alegría. Y muchas veces tenemos 60, 80 años trabajando y pero si yo tengo 80 años, mi hijo va a andar casi por los 60. ¿Qué le estoy dejando en mi empresa familiar? Nada. Otra trampa de la empresa familiar es creerse inmunizado. A mí no me va a pasar eso. Y yo he visto negocios aquí en Estelí, familiares que han fracasado porque los hijos tienen un nivel de vida superior a lo que te genera la empresa familiar. Ojo con esas trampas en la empresa familiar. Y miramos ahí, pues, la confusión en los flujos económicos. Estábamos hablando de cómo es que funcionan en esta parte. Ustedes se fijan aquí, operario, dirección, capital, clientes, y aquí tenemos el BEA generado, el BEA repartido. Todas esas cositas las vamos a explicar con ejercicio práctico, de manera que ustedes tengamos claro a qué se refiere ese flujo que está ahí, ¿ok?
Luego, hay dos partes importantes de la empresa familiar que tenemos: profesionalismo y familiaridad. Ambos buscan cómo mejorar el rendimiento a largo plazo. Por ejemplo, el profesionalismo te habla de altos estándares, responsabilidad laboral, burocracia, rigidez, falta de pasión, experimentación y coraje. Pero cuando se da la familiaridad, entonces aquí nos está poniendo en contraparte la familiaridad versus profesionalismo. En este caso dice que la familiaridad te da estabilidad, lealtad, perspectiva de largo plazo, nepotismo, constructivismo, pasión, orgullo y constancia. Ahí el nepotismo constructivo, aquí lo estamos viendo, es importante. Constructivo, no es el nepotismo constructivo, en empresas familiares es importante. A nivel de otras cosas, no es correcto. A nivel de política, por ejemplo, no es correcto el nepotismo. Luego tenemos la falta de objetividad, responsabilidad y orientación al desempeño, sentimientos de privilegio. Y tenemos estas dos partecitas. Y también puede haber un nepotismo destructivo. Darle trabajo a mi pariente X, sobrino, lo que sea, pero es alcohólico el tipo. Entonces es un nepotismo destructivo. Entonces ese sentimiento de privilegio también, ojo, ojo. Por eso mismo es importantísimo buscar cómo hacer esa combinación correcta entre la familiaridad, el profesionalismo y buscar todo cómo mejorar el rendimiento de largo plazo. ¿Okay? Dentro de las debilidades de la empresa familiar tenemos el nepotismo, los reinos, el paternalismo, la parálisis directiva y la resistencia al cambio. Muchas empresas familiares se quedan congeladas en la historia. Muchas empresas han fracasado porque el mercado es bastante dinámico y no estático. El mercado se mueve, cambia, los clientes cambian, los gustos cambian, las preferencias cambian. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresa? Cambiar. Pero si yo tengo una alta resistencia al cambio, una parálisis directiva alta, muchachos, fracaso como empresario. Y entonces, esta parte última, miren, es importantísima. El resto, pues estamos hablando de nepotismo, los reinos, el paternalismo. Nepotismo, hablemos que solamente mi familia puede trabajar. Muchas veces no damos espacio a alguien externo por el temor al manejo de las finanzas. Yo he visto varias empresas familiares, le he dado consultoría a varias empresas familiares aquí en este LID, y quieren llevar contabilidad exacta, pero por un lado venden con factura, por otro lado sin factura, por un lado tienen una empresa con cuota fija, factura la empresa grande con la factura de la empresa. O sea, eso no es correcto. Es correcto. Los reinos, el paternalismo, todo eso. La manipulación familiar que tiene que ver con aquel tema que yo les decía de que tuvieron problemas familiares, el hijo o el yerno le fue infiel, papá, corre papá a ese desgraciado. Papá, etc. Ustedes ya saben del ejemplo que les había puesto, ¿verdad? La contratación de profesionales poco calificados, casualmente por lo que yo les decía anteriormente. Muchas veces los dueños de la empresa no son bien capacitados, entonces para no sentirse mal buscan a alguien poco calificado. La falsa seguridad, la delegación de la dirección. ¿Quién está la delegación? La delegación de la dirección es muy importantísimo que lo tengamos siempre presente porque casi nunca se delega. Casi nunca se delega la delegación, casi nunca. Yo he visto dueños de empresas familiares grandes que tienen 2, 3 sucursales haciendo fila en el banco para depositar el dinero. Está haciendo la función de un mensajero. Yo he visto dueños de empresas familiares grandes de aquí, de Estelí, recibiendo las rastras de productos. Están haciendo el papel de un bodeguero. Y entonces ahí la gran diferencia entre lo que es un empresario y lo que es un emprendedor. No delegamos por temor, porque me roban.
Hombre, si sentís que te roban, pues pague un buen sistema y un sistema de seguridad, cámaras y todo. Y si alguien roba, eso es un delito, va preso, punto. Y ahí resolvemos el tema del miedo a delegar en las empresas familiares. Las formas de gobierno ya hemos visto aquel día en nuestra clase presencial, la familia, propiedad, la empresa, conversamos de los números que están aquí y se acuerdan que decíamos que el número 7 es el que tenía más clavo, porque es familia, porque trabaja y porque es dueño. Por lo tanto, esta persona tiene que ser un poquito más integral en su empresa. 4 leyes naturales, y yo voy a ir cerrando ya por aquí para enviarles el trabajo. 4 leyes naturales de la empresa familiar. Las familias crecen más rápido que las empresas. Las expectativas económicas de las familias son mayores de generación en generación. Yo recuerdo en mi juventud, no hace mucho tiempo, para aclararlo, yo iba a clase con una bolsita de azúcar San Antonio, así, esa era mi mochila. Ahora mis hijos quieren andar con todo, quieren andar con lo último de la moda, quieren andar al reloj de esos smart, no sé qué más. Nosotros a Durapel un Casio, no sé. Y uno como padre pues busca lo mejor, pero la verdad la cosa es que eso es algo que se va a dar. Y usted dice uno, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Lo mismo pasa con el empresario familiar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos comemos la empresa, nos comemos ganando las ganancias de la empresa. Entonces hay que ver esa parte. Y yo siempre les he dicho a ustedes que las empresas se administran con números, no con el corazón. Ojo, las empresas se administran con números y no con el corazón. ¿Ok? Las expectativas económicas, las familias son cada vez más dependientes económicamente de la empresa, las familias ponen todos los huevos en la misma canasta, muchas veces no hacemos nuevas inversiones. Si yo tengo un hijo y quiere emprender, no lo apoyo. Todo eso, todo lo anterior hace que aparezcan conflictos económicos entre las necesidades de la empresa y la familia. Y la quinta ley natural de la empresa familiar, los conflictos son directamente proporcionales a la distancia entre los lazos familiares y los integrantes de las empresas familiares. La próxima clase, muchachos, vamos a ver esta parte aquí para explicárselo bien. Yo aquí voy a cortar, voy a, voy a enviarles un trabajo de manera que vayamos acumulando puntos. Entonces yo les voy a compartir un pequeño trabajito ahí en el grupo de WhatsApp, pero también lo voy a colgar en la plataforma. Los que tengan problemas en la plataforma, por favor, abóquense con el profesor Javier para que les resuelvan ese problema, ¿verdad? Y no tengamos también ese otro problema aquí en mi clase. Entonces, abóquense con el profesor Javier de manera que podamos subir las clases a la plataforma. Y si no pueden, pues no hay ningún problema. Yo igual se las voy a recibir aquí por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Entonces, muchachos, gracias por su atención. Dios me los bendiga, me los guarda. Dejemos este día, lo que continúa del día, en las manos de Él. Al inicio, pues, perdónenme, Dios. Primeramente que me perdone Dios porque no puse en sus manos esta clase tan maravillosa que íbamos a compartir. Ya le pido perdón a mi Señor y me pongo en cuenta con Él. Y igual les pido perdón a ustedes porque no lo hice. Gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima sesión y lo voy a enviar por el grupo la tarea. De igual manera, esta clase queda colgada en la plataforma de la EVA o Poli y el trabajo por ahí queda. ¿Ok? Gracias, jóvenes. Si Dios lo permite, nos vemos pronto en persona. Que tengan buenas tardes.